A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que ores conmigo diciendo: gracias Padre Celestial por este día. Gracias Padre Celestial por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado al Espíritu Santo. Por habernos enviado al Espíritu Santo. Al Ruach HaKodesh. Al Ruach HaKodesh. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Y guiarnos a toda verdad. Amén. Amén. Queridos hermanos, Juan 14, 26 dice: y el Espíritu os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Amén. Amén. Que así sea, Señor. ¿Qué es lo que no hay para mí si estoy fuera del Señor? La respuesta que vamos a usar como base está en el Salmo capítulo 16, versículo 2, y dice así la palabra del Señor: oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Es palabra del Señor, y vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Seguramente que sí. Muy bien, ahí está. Perfecto. Título, queridos hermanos. Si en esta consigna, ¿qué es lo que no hay para mí si estoy fuera del Señor? La respuesta está clara. No hay bien. No hay un bien para mí. No hay para mí bien fuera de ti. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué significa esta palabra bien del hebreo? Vamos a hacer estas cosas. Hermana, bendecida. Bendecida. ¿Cómo anda usted? Bien. Ahí está el tema, ¿eh? ¿Cuál es la palabra que todos usan? Diga, bien. Bien. El problema es que muchos no saben que muchos no saben qué significa esa palabra. qué significa esa palabra. A mí me pasó con personas fanáticas. Yo soy católico, apostólico, romano, y me puede decir qué significa cada palabra, y se ponen nerviosos y no saben. Lo que les quiero decir, queridos hermanos, es que uno tiene que saber más. Es como decir: yo soy de River, yo soy de Boca. ¿Qué significa la palabra Boca? ¿Qué significa la palabra River? ¿Entienden? ¿Qué significa? Porque todo tiene un significado. Mi nombre tiene un significado. Sí, los nombres sí. Los nombres tienen significado. Por ejemplo, el nombre Ramón, que es el que me puso mi mamá, significa el protector. Y el sobrenombre que tengo, Ángel, significa vocero de Dios. Ya, con razón. Con razón. En Apocalipsis. Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 3. Dios dice. El ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia. Que predica. Hay las 7 iglesias, se llaman ángel. Entonces, ¿pero por qué se llaman ángel? ¿Cuál es el significado? Voceros de Dios. Ahí entienden, queridos hermanos. Entonces, todo en la vida, cada cosa tiene un significado. Cuando uno va a comprar algo, ya sea en una farmacia, vamos a poner un ejemplo del repuesto de auto. ¿Me puede vender un embrague? Un embrague. Vamos a poner algo más fácil. ¿Me puede vender una rueda? O sea, ¿te va a vender zapatilla? No. Pero son zapatillas para el auto. Pero lo entiende el que vende y sabe para qué es. Entonces uno tiene que saber. Justamente un nenito que va a cumplir 10 años en la congregación me dice: pastor, el domingo, muy buena la pregunta, me dice: hay algo que no entiendo. Y le digo: ¿qué? Usted cuando habla muchos acá dicen amén. Todos dicen amén. Todos dicen amén. ¿Qué significa amén? Qué bueno, ¿no? Le dije a los padres: mira qué bueno la criatura, porque va a cumplir 10 años, no sabe, pero a partir de hoy ya sabe. Claro. Digo, la palabra amén significa que así sea, lo que significa que cuando un pastor o alguien está declarando algo de bendición para la vida de una persona, al decir amén lo estás tomando, estás diciendo que así sea para mi vida, que así sea. Eso significa la palabra amén. Ah, dijo. ¿Eso qué significa esto? Que la criatura, diga, ya cuando venga el domingo a la iglesia, tranquilamente va a decir amén. Por eso es que en 1 Corintios 12, cuando el apóstol Pablo habla de los que hablan en lengua, y cuando habla, ya se explicó de los idiomas, que era mejor que haya un traductor para que se entienda, porque si no nadie es edificado. Es importante, pastor, porque he escuchado que por todo dicen amén. Bueno, es un tic. Sí. Hay muchas críticas que yo he escuchado, hay críticas de colegas, pero es un tic
voy a poner el ejemplo para que la gente que esté escuchando. Yo estoy acá hablando con usted, ahora, pero usted tiene que decir amén, pero yo digo, por favor, Señor, que así no sea. La persona dice, por ejemplo, bueno, estuve mirando el noticiero, un terrible accidente. Amén. Sí, así Un es. choque, murieron como 47 personas. Amén. Claro. Y por usted- todo dicen por amén. todo dicen amén. Sí, sí. Es más, le voy a decir algo, no se dan cuenta. Claro. Lo dice, es un tic. Eso es porque no hay un control, una equidad, es una emoción. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, con Sí. eso. ¿Sí? Hay que orar, decir, Señor, que el amén vaya en el momento justo. O sea, el amén tiene que ir, se tiene que pronunciar en el momento justo, porque es un así sea. Claro. Y ahora, esta enseñanza está titulada El bien para mi vida. El salmista dice, el Salmo 16:2, oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Entonces, ¿qué significa la palabra bien desde la palabra bien significa desde el hebreo, se pronuncia conmigo top. Top. Entonces, T-O-B corta, que es igual a una indicación de bueno, agradable. Para poder entender tenemos que leer Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice Génesis capítulo 1, 31? Usted vaya al capítulo 3, y ahí dice en Génesis 1, 31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque la palabra top significaba que es bien, significa bueno, del hebreo. O sea, se utiliza de la misma forma. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era Bueno, bien. bien. Era un top. Era un top, era bueno en gran manera. Es como que yo en este momento quiero hablar en otra lengua, ¿verdad? Y yo digo, top para tu vida. Ujú. Entonces, dice, ¿pero qué está queriendo decir? Y ya entienden, hay un bien para tu vida, va a estar bien, todo va a estar bien. Todo, si hay personas que están del otro lado, en forma de oración, digan conmigo, todo va a estar bien contigo, Señor. Todo va a estar bien contigo, Gracias, Señor. Gracias, Amén. Señor. Entonces, la persona que se le ha declarado como maldición un mal para su vida, ya sea en la salud, en la finanza, en el matrimonio, en sus hijos, porque están escuchando en este día, va a decir, es al revés. Es al revés. Dios me da el bien. Dios me da el bien. El Amén. enemigo quiere el mal, El enemigo quiere el mal, pero estoy recibiendo el pero bien estoy recibiendo el bien de Dios. De Dios. Amén. Top. Tough. Amén. Amén. Entonces, en el principio Dios todo lo hizo bien, significa. Todo lo creó perfecto. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Y a quién creó en el sexto día? A nosotros. Al hombre. Ujú. Entonces, si nos creó a nosotros, ¿qué creó para nosotros? ¿Un mal o un bien? Un bien. Ah. ¿Pero qué digo? ¿Que no comamos del árbol? Del bien y del el bien mal. y el mal. Y mucha gente dice, ¿qué significa bien y el mal entonces? Ahora lo vamos a entender porque es bueno saber eso. ¿Por qué está el árbol de la vida en Génesis 2 y por qué está el árbol del bien y el mal? ¿Y qué tiene de malo el árbol del bien y el mal si hay un bien? Porque dice bien y el mal. Y ahí está el tema. Y eso está bueno. Diga, las personas Las personas caminan, caminan, piensan, piensan, actúan, actúan, pero hay un bien y un mal en ellos. pero hay un bien y un mal en ellos. Por eso a veces malos pensamientos. Por eso a veces hay malos pensamientos. Son buenas personas, Son buenas personas, pero a veces actúan mal. pero a veces actúan mal. Caminan con el bien y el mal. Caminan con el bien y el mal. Esto es un tema, ¿no? Entonces, en la lucha espiritual adánica, recibimos a Cristo, ¿para qué? Para hacer el bien. Por ejemplo, esta enseñanza, ¿qué estamos haciendo nosotros? El bien. Estamos haciendo un bien. Estamos buscando todo el tiempo hacer el bien. Invitarlos a congregarse es para darte un bien para tu vida. No estamos haciendo cosas malas. Estamos haciendo y queremos hacer bien justamente las cosas. Amén. Ahora, si uno va a Génesis capítulo 3, ahí nos encontramos con una consecuencia. O sea, resulta que Dios hace todo bien. En el capítulo 1 crea todo, pero ya en el capítulo 2 descansa la obra en el séptimo día y hace una separación de todo lo bien que había hecho. Y ahí separa al hombre y a la mujer, la saca de la costilla, la presenta y le dicen que sean una sola carne. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Satanás, disfrazado de serpiente espiritualmente, los hace caer. ¿Y qué les pasó en el versículo 24? Léalo exactamente. Lo echó. Por eso dice, echó. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines
y una espada encendida que se Revolvía. por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo muy claramente que el Señor, una vez que cometieron el pecado, no quería que ese pecado viva para siempre. Que ese pecado viva para siempre. Entonces, protege al árbol de la vida. Entonces protege al árbol de la vida con ángeles. Con ángeles. Para que no tomen del árbol de la vida. Para que no tomen del árbol de la vida. Ya habían tomado del árbol del bien y el mal. Del árbol del bien y del mal. Entonces, si son expulsados, si en el Edén todo era bueno, todo era top, fuera del Edén todo era malo. Lo contrario del top. Claro, lo contrario. O sea, todo era lo malo. Uh-huh. Entonces diríamos bot. Porque es al revés. Claro. Entonces, queridos hermanos, vemos que en Génesis 2, versículo 9, habla de que Dios crea todos los árboles, pero estaba el árbol de la vida, al cual ahora ya al ser echado los protege Dios para que no vuelvan a tomar del árbol, para que no vivan para siempre, pero estaba el árbol del bien y el mal. Ahora, si el árbol tenía el bien y el mal, ¿qué tiene que ver? Vaya yendo al Salmo 145. Lo que tiene que ver es que justamente Satanás, cuando le tienta, le estaba mostrando un panorama de bien. O sea, la tentación de los seres humanos parece que está bien eso, pero resulta que eso que parece que está bien es malo para nuestra vida. El ejemplo que estaba poniendo yo en mi carrera artística iba a ser malo para mi vida. Entonces, Dios, ¿qué quería para mí? El bien. Y el bien, a través del servicio hacia Dios, uno recibe todos los beneficios. La mayoría de mis colegas del ámbito mío que yo me movía en ese tiempo, casi todos están muertos, murieron de una forma fea. Es más, en Córdoba yo me enteré que después que me fui, que ya me aparté, el colectivo en que yo me movía, que íbamos a los shows, chocó y murieron la mayoría. O sea, yo iba a estar ahí. O sea, es impresionante cómo el Señor te salva, te saca y también te muestra, te hace ver de dónde te sacó. Ahora, si en Génesis 2.9 está el árbol del bien y el mal, ese bien y el mal era el Satanás. Y eso representa, vieron que cuando vino el Señor estaba como sumo sacerdote Caifás. ¿Y qué hacía Caifás con toda la congregación y con su pueblo de Israel? Parecía que todo estaba bien. Sin embargo, estaba todo mal. Por eso es que en Juan capítulo 2, después de las bodas de Caná, él saca el látigo contra el templo porque todo estaba mal. Se enoja, el celo por mi casa me consume. O sea, habían torcido las escrituras y habían hecho un negocio, se habían asociado con el César. Por eso dice, nuestro rey es el César, no es el rey nuestro. Y eso también pasa en este tiempo. O sea, siempre se repite. En distintos tiempos pasa lo mismo. Diga, el bien y el mal. El bien y el mal. Actuando. El tema es disfrazado. Por eso en Juan 10:10, cuando dice el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, ¿a quién le estaba diciendo? La gente dice al diablo. No, literalmente le estaba diciendo a los sacerdotes, porque él está enfrentando al Sanedrín. A los sacerdotes le está diciendo, yo soy el buen pastor, las ovejas oyen mi voz, me conocen, me siguen. Les dice, ustedes son asalariados, les dice, los reta. Ustedes son el ladrón que vinieron a matar, a hurtar y a destruir. Entonces, ese ladrón que vino a matar, a hurtar y a destruir es el que entra en escena en el Edén, en Génesis 3, que hace caer a Adán y Eva. ¿Y a dónde está instalado en ese momento? Diga, dentro de la iglesia. Por eso es que cuando en Mateo 24 habla de la profecía de los últimos tiempos, en el versículo 15 dice, y como el que tenga entendimiento que entienda, cuando habla de lo que dijo Daniel el profeta, cuando se siente en el lugar sagrado, el que se haga pasar por él. O sea, siempre va a haber un líder en el mundo que se va a hacer el que está, como Caifás en ese tiempo, puesto por Dios, pero es un falso profeta. Y parece que hace el bien. Porque ustedes van a ver, ayuda a los pobres, ayuda en tal país. Parece que se está haciendo el bien. Diga, pero detrás hay un gran mal. ¿Vieron la política? ¿Vieron? Qué bueno que son, nos dieron el IFE. Diga, nos estaban fundiendo. Claro, porque eso que te daban como IFE, después eso produjo luego la crisis financiera en la economía y todo lo que se habla, mientras habla de política del Banco Central y toda la manía en coche de lo que está relacionado del dinero. Ahora, ¿siempre pasaron esas cosas? La respuesta es sí. Por eso el Señor dijo, porque donde está el cadáver se reúnen los cuervos.
Entonces, cuando el pueblo está muerto, ahí los cuervos quieren sacar sus tajadas. Porque siempre en el área política le conviene que la gente esté tanto en la pobreza como en la ignorancia para poderlos manipular y manejar. Evidentemente, diga Satanás. Evidentemente. Por eso Satanás. es que Apocalipsis capítulo 6, el caballo que viene de blanco, el jinete en caballo blanco, que viene con el arco sin la flecha, que trae paz, por eso no trae la flecha. Y esa paz es falsa. Falsa. Parece traer el bien, a la tierra. a la tierra. Pero detrás está el mal. Pero detrás está el mal. Ahí entendemos Ahí entendemos Génesis 2.9. Génesis 2.9. El árbol del bien y el mal. Del bien y el mal. Ya, es mentiroso. Es mentiroso. Engañoso. Es engañoso. Diga, de la misma forma, De la misma forma, hay muchas cosas engañosas. hay muchas cosas engañosas que parece que están bien, que parece que están bien, pero están mal. pero están mal. Bueno, y ahí hay que pedir discernimiento, ¿bien? Hay que decir, Señor, parece que... ¿Siente un poquito? Sí. Bueno, querido. Entonces, en el Salmo 145, versículo 9, lo vamos a leer, dice la palabra del Señor. Dice así: bueno es nuestro Padre Celestial para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahora vaya a Juan 4. Dice, qué bueno es Yahweh. O sea, los hebreos, el salmista diciendo, es bueno Yahweh, para con todos. Y su misericordia sobre todas sus obras. Y habíamos leído en Génesis capítulo 1:31 que Dios terminó la obra, pero dice que la hizo bien, porque la palabra top significaba bueno. Entonces todo lo hizo bueno, lo hizo bien. Diga, Dios hace todo bien. Dios hace todo bien. El problema está en nosotros. El problema está en nosotros. Cuando fue creado, Satanás se llamaba Lucifer. se llamaba Lucifer. Era un buen nombre. Era un buen porque nombre. significa portador de luz. Significa portador de Era luz. un querubín. Era un querubín encargado de la alabanza. de la alabanza. Hasta que se halló maldad en él. Hasta que se halló maldad en él. ¿Y qué significa esto? Diga, Dios lo creó bien, Dios lo creó bien. lo creó bueno, Lo creó bueno, pero él desarrolló una maldad. pero él desarrolló una maldad. Y nosotros los seres humanos, Dios, ¿qué quiere Dios? Que desarrollemos el bien. Que hagamos Nos trae el ejemplo de Yeshua Jesús, cómo se comportó él, y que sigamos el ejemplo, ¿verdad? Sí. Y no el ejemplo de la mentira de Satanás. Pero dice la palabra, y su misericordia sobre todas sus obras. O sea, la obra de Dios, la humanidad, los primeros padres de la humanidad, de donde salimos todos, Dios lo hizo bien a ellos. Y, o sea, que la descendencia de ellos, ¿cómo tenía que ser? Buena. Pero sin embargo, ya en Génesis 4 encontramos ya que Caín mata a Abel. Que Caín mata a Abel. Entonces vemos como resultado el primer hijo de Satanás. Porque Satanás dice es homicida desde el principio. ¿Y quién mató en el principio? Caín a Abel. Entonces empiezan a ser mezclada ya la raza, no era como Dios quería, nacen gente con maldad y nace Abel, que es una representación del Señor, como algo bueno, que lo mata al hermano como al Señor sus hermanos lo mataron en Israel. La gente que está viendo de los hebreos, de Israel, les saluda a todos porque esto le va a servir mucho a los que quieren ser mesiánicos. Ahora, sí, porque hay muchos que no están convertidos, pero escuchan estas enseñanzas. Yo tengo gente de Israel y escuchan y pueden entender cosas. Es más, mucha gente de Irak, de Irán, me siguen en mi canal. Y hay pastores también que están enseñando y ellos tienen luchas muy fuertes ahí. Bueno, ahora en Juan capítulo 4:34 vemos que el Señor pasa por Samaria, los discípulos, él habla con la mujer samaritana, es ahí en donde le dice que beba de esta agua, nunca más tendrá sed. Se van a comprar los apóstoles, la mujer samaritana va a buscar a los samaritanos, le envía el Señor, vienen los samaritanos, pero de repente llegan los apóstoles y traen la comida que fueron a comprar. Entonces le quieren dar de comer, pero en el versículo 34 el Señor le responde a los apóstoles. Jesús les dijo: mi comida es que que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué tiene que acabar? Su obra. Y en Génesis 1:31, ¿qué acabó Dios? La obra. ¿Y qué tiene que acabar de nuevo ahora Dios en forma de hombre? La obra. ¿Y por qué tiene que acabar otra obra? Diga, porque la Porque primera obra estaba mal. No, diga, estaba bien. Estaba bien. Dios lo hizo todo bueno. Dios lo hizo todo bueno. Lo hizo todo top. Lo hizo todo top. Nosotros hemos destruido lo bueno de Dios. ¿Entienden? Por eso nosotros como templo de Dios, cuando habla a los Corintios, Pablo, en 2 Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios 3, todo, que explica que somos templo de Dios y que si alguien destruye el templo, Dios lo destruirá, porque se enoja, porque es celoso de nosotros, porque somos la obra del Señor. Entonces yo tengo que acabar una obra, y la obra que tenía que acabar el Señor, ¿dónde la acaba? En la cruz. En la cruz, para un nuevo renacer, para mostrarnos el camino, para llevarnos de nuevo a ese paraíso.
O sea que Dios no se dio por vencido con Dios nosotros. no se dio por vencido con nosotros. Solamente hay que seguirlo. Solamente hay que seguirlo. Amén. Y los que le siguen, Y los que le siguen, muchos ya están, muchos ya están, que partieron, que partieron, están en lo top, están en lo top, en lo bueno, en lo bueno, están en el bien, están en el bien, en el paraíso en de el Dios. paraíso de Dios. Vieron que en Lucas 22, capítulo 22, le dice a uno de los que estaban ahí en la cruz que dijo, hoy estarás conmigo En el paraíso. en el paraíso. Entonces, queridos hermanos, nos quiere volver a llevar a ese lugar en donde está el árbol de la vida, dice Apocalipsis 22, versículo 1 y 2. Entonces, vemos que la obra, Él quiere acabar una obra. Y cuando uno lee Romanos 8:28, lo voy a leer, usted vaya a Filipenses 1. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. ¿Cuál palabra se utiliza ahí? La Bien. palabra bien. Esto es a los que conforme a un propósito fueron llamados. ¿El Señor tuvo llamado para morir en la cruz? La respuesta es sí. ¿Los apóstoles tuvieron un llamado para dar la vida incluso por el Señor? Sí. En el mismo capítulo 8, el apóstol Pablo en el contexto, ya el 34, 35, 36, dice, somos perseguidos como ovejas al matadero, pero ante todas esas cosas somos más que vencedores. Ya nada nos podrá separar, dice, del amor de Dios del Padre. Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que a través del medio que es Cristo, nuestro Señor y Salvador, Amén. dice. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien, pero ¿a quién? Se utiliza la palabra bien. Yo siempre le digo que acá nos concentramos más bien en las cosas, pero no le habíamos prestado atención. Si bien decimos nos ayudan para bien, pero muchos no sabían y ahora están sabiendo qué significa top, qué significa bien. Significa que todo nos ayuda para lo bueno, para lo bueno de Dios. Amén. Toda la cosa te ayuda. Entonces, a mí me pasaron cosas en el andar de la vida, sí. ¿Y qué es lo que ahora yo sé que cada vez que pase lo que pase, qué va a pasar conmigo? Diga, me va a ayudar para bien. Me va a ayudar para bien. Cuando uno lee sobre José en Génesis, que los mismos hermanos lo vendieron como esclavo, que pensaban que estaba perdido y muerto por celos, ¿para qué le ayudó? Para bien. Terminó siendo gobernador Ujú. en Egipto y luego ayudó a su familia. Entonces le ayudó para bien. A Daniel ayudó para bien. Acá vemos que la muerte de nuestro Señor ahí ayudó el bien para la humanidad. Ahí ayudó el bien para la humanidad. Amén. Para que Bien. todos volvamos a ese bien de la creación. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 21, como confirmación de lo que estoy leyendo, dice el apóstol Pablo, que es el mismo que escribe la carta a los romanos, dice él mismo estas palabras porque él tuvo un llamado también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces la muerte del Señor, ¿qué fue? Diga, ganancia para la Ganancia humanidad. para la humanidad. Pero acá, ¿para quién es la ganancia? Diga, Para nosotros. no, acá ya es para Pablo. Ah, para Pablo. Ok. La muerte del Señor, quiero que diga, es para la humanidad. Es para la humanidad. La muerte de cada persona La muerte de cada persona que trabaja para Dios que trabaja para Dios es para su bien. es para su bien. Claro, que salva el alma. ¿Vieron que Claro. prediqué el martes pasado Sí. sobre el alma, cuerpo, alma y espíritu, y cómo está formado, y qué es lo que va al infierno, y qué es lo que va al cielo, y qué es lo que va a la tierra, al polvo? Todas esas cosas son importantes, ¿ves? Ahora, el apóstol Pablo dice porque él con un propósito fue llamado. Él perseguía a la iglesia cristiana para destruirla, dice, anoten los que están estudiando, Hechos capítulo 9, leanlo completo. Ahora, ahí es cuando tienen encuentro con Dios. Yo voy a leer el Salmo capítulo 23, usted vaya a Proverbios capítulo 11. En el Salmo 23, versículos 5 y 6, que hoy en la mesa de entrada lo hemos leído, dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosante. Ciertamente el bien, ahí entra la palabra bien, porque en la base del Salmo 16:2, oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y acá el mismo salmista dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Digo, esto es para declararlo, amén. Esto es para declararlo, amén. ¿Vieron que dice qué significa amén? Ujú. Porque, ¿Qué amén, porque dice? dice, ciertamente, ¿qué está declarando? Cuando escribe este salmo, David estaba siendo perseguido, está en las cuevas, está huyendo, está con hambre. Aquel que estaba destinado a ser rey, tiene una persecución por envidia, por celo, por Saúl, que lo quiere destruir. Él está con hambre y en medio de ese hambre dice, Señor, mi pastor, nada me faltará. Esto significa que cuando te falta incluso alimento y lo que sea, vos tenés que decirle lo contrario a la circunstancia. Nada me faltará. Y ahí nos empieza a alcanzar las bendiciones. Y ahí nos empieza a alcanzar las O bendiciones. sea, cuando uno está con problemas de salud, ¿qué tiene que decir? Estoy sana. Mire, Dios nos creó para declarar las células que nosotros tenemos, le damos información. Diga, en este momento recibiendo En información. este momento estás recibiendo Y información. cuando vos programas tu cuerpo para sanación a través de Dios, sos sana. Amén. Porque estás declarando
El na, refa, na, la. ¿Se acuerdan de esa palabra que Sí, es difícil de sí. memorizar? El na, refa, na, la. Estamos declarando la sanación. Estamos pidiendo que seamos sanados. Entonces, cuando uno pide todos los días, por eso lo dejó Lucas 18, oren permanentemente y les voy a poner un ejemplo de la vida del juez. Le venció la vida sin un peso de plata a un juez corrupto. ¿Pero qué tuvo? Perseverancia. Perseverancia. ¿Cuánto más no hará vuestro Padre por ustedes? Dice ahí, Amén. si clamamos a Él. Entonces tenemos que ser insistentes hasta que tomemos posesión, porque Dios te quiere dar, pero quiere que estemos preparados para esa Pero bendición. quiere que estemos preparados para esa Claro, porque bendición. a veces tanta la bendición se olviden que a Pedro se le rompió la red y Dios no quiere que haya pérdida. Quiere que aprendamos a tejer nuestras redes para que todo lo que llega como bendición no se pierda. Entonces dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Lo declara. Ahora, ¿qué le pasó a este hombre que declaró eso? Diga, le pasaron muchas cosas, Le pasaron muchas cosas, pero el bien estaba con él. pero el bien estaba con él. Entonces terminó siendo, en Mateo 1 dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, terminó siendo Padre espiritual del Señor. ¿Pero por qué? Porque tenía poder Tenía poder en lo que declaraba con en su lo boca. que declaraba con su boca. Él es el que dijo, no hay para mí bien fuera de ti. Diga, sabía el secreto, Sabía el secreto, que no hay que separarse del Señor, que no hay que separarse del y Señor, que estando con el y que Señor, estando con el Señor, declarar lo que dice el Señor. declarar lo que dice el Señor. Vieron que Pedro, en Lucas 4, él no hemos pescado nada, pero tomo tu palabra y tiro la red, dijo. Sí. Y pescó porque tomó la palabra. Ese es lo espiritual. Es lo secreto para poder obtener espiritualmente. O sea, yo espiritualmente he empezado a recibir muchas cosas, pero hay mucho más. Pero Dios me está preparando para eso. Porque es mucho. Cuando hablo de mucho, hablo del bien. Hablo del bien, No tan solo para mí, no tan solo para mí, sino para todos los que están al lado mío. sino para todos los que están al lado mío. Porque Amén. Corintios 12 dice Porque Corintios 12 dice, que si uno de los miembros del cuerpo si uno de los miembros del cuerpo recibe un gran beneficio, recibe un gran beneficio, es para todo el cuerpo. es para todo el cuerpo. Entonces, todo lo que está cerca mío y lo que Dios me pone tienen que ser para bendición. Amén. Por eso en Juan 10 él dice, lo que me diste, Padre, tuyo son. En Juan 17, cuando ora ya despidiéndose, terminando el tercer año de ministerio, vuelve a orar al Padre diciendo lo mismo, que los guarde, que los proteja. Y en Proverbios capítulo 11, versículo 23, dice, yo sé que se pone bastante bueno, pero por los tiempos vamos a ir resumiendo. ¿Qué dice Proverbios 11, 23? El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Ahí está el tema. ¿Cuántas personas conocemos muy enojadas? Muy. Muy enojadas. O sea, el deseo de los justos, porque la base, el título es el bien para mi vida. En la base del Salmo 16:2, el salmista dice, no hay para mí bien fuera de ti, Señor. Pero el mismo salmista dice, ciertamente el bien me va a seguir toda mi vida, Salmo 23:6. Pero acá el deseo, o sea, ¿qué tenía David? Un deseo. Un deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? El bien. Por eso, Por eso, lean lean Jeremías 29, Jeremías 29, 11. Dice el Señor, Dice el Señor, yo tengo planes, yo tengo planes, yo tengo pensamientos yo tengo pensamientos de bien de bien y no de mal, y no de mal, para darles lo que esperan recibir. lo que esperan recibir. Amén. Amén. Ahí está, ¿ves? Entonces, estamos fin de año. ¿Cuántas cosas esperamos recibir? ¿Cuántas cosas hemos proyectado y queremos recibir? Hay cosas que ya se dieron, hay otras que están en camino. Y hay personas que, atentos acá, Atentos acá. no idolatren el diciembre. No idolatren el diciembre. No crean No crean que porque llegó fin de año, que porque llegó fin de año, tiran cohetes tiran cohetes y no obtuvieron y no obtuvieron lo que querían recibir. lo que querían recibir. El enemigo te hace sentir que has fracasado. El enemigo te hace sentir que has Pero Dios fracasado, te dice, pero Dios te dice, Yo soy un Dios de todos los días. yo soy un Dios de todos los días, Porque el fruto porque el fruto del árbol de Dios del árbol de Dios es para cada mes. es para cada mes. O sea que cuando empiece enero Cuando empiece enero o febrero, o febrero, vas a recibir el bien. vas a recibir el bien. Si oraste, decía amén y lo vas a recibir. Amén, O sea, amén. No importa cuándo. Diga, lo importante es Lo recibirlo. importante es recibirlo. Amén. Ujú. Pero uno se preocupa mucho con diciembre. Sí. Y todo, hay que hacer un balance. ¿Cómo si fracasaste, no llegaste? ¿Y qué vamos a decir ahora? No. No. El bien de Dios El bien de Dios
es todos los días. Es todos los días. Entonces, queridos hermanos, vemos acá que, ahora, vaya a Lucas 6, porque dice, mas la esperanza de los impios es el enojo. Al decir el enojo, hay algo que es muy triste acá. Y si uno lee Lucas 6:45, ahí observamos por qué la persona está enojada. Si tenés a alguien que está enojado, ¿cuántas veces nosotros nos enojamos también? Pero yo cuando me enojo rápidamente me exalta el espíritu. Pues digo, ¿qué hay en mi corazón, Señor? Y tengo que salirme rápido de ahí. ¿Qué dice el versículo 45? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Y qué significaba la palabra top? Bueno, ¿Y qué significaba bien? bueno. Entonces, ¿qué dice acá? El hombre de bien, El hombre de bien del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, saca el bien. el bien. Y el hombre malo, Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. porque de la abundancia del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vemos que el Proverbio 11:23 dice, más la esperanza de los impios es el enojo. Diga, hay una diferencia Hay una diferencia cuando somos cristianos. cuando somos cristianos. Nos enojamos, Nos enojamos, pero el Señor nos ayuda a salir de ese enojo. pero el Señor nos ayuda a salir de ese enojo. Empezamos a reír. Sí. Pero el que no tiene el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, Pero el que no tiene el Espíritu Santo vive enojado. vive enojado. No se ríe por nada, No se ríe por nada, ni aunque le haga cosquillas. ni aunque le hagas cosquilla. Entonces cuando vemos que dice, el deseo de los justos es de solemne el bien, en Romanos, quiero vaya a Romanos 3 usted, en Romanos 12, en el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y cuando leemos en contexto en el versículo 17 dice, no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno. ¿Qué significaba lo bueno? Procura el top, procura el bien delante de todos los hombres, dice. Y lo vuelvo a unir con el versículo 21 de Romanos 12, no seas vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Decía, haciendo lo bueno, Haciendo lo bueno, vas a vencer el mal. vas a vencer el mal. Ahí está. Entonces cuando uno hace el top, hace el bien, está haciendo algo bueno. Pero resulta que, está en Romanos 3, Sí. cuando uno lee Romanos 3:23 dice, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, toda la humanidad traía el pecado adánico y la consecuencia de lo que Dios había hecho bien, ellos lo convirtieron en mal por la falta de respeto, haciendo obediente al árbol del bien y mal, que es el mismo Satanás, que le mintió como bien y terminó todo como mal. Entonces, vemos que el versículo 11 y 12, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, usando a los profetas, él dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno. Ahora, si uno viaja a Santiago capítulo 4, dice, todos se desviaron, dice. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso es que cuando uno lee Juan 8, le traen la mujer en adulterio, le traen la mujer en adulterio. el Señor dice, que esté libre de pecado, El Señor dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera que piedra. arroje la primera piedra. Y como ellos eran eruditos, Como ellos eran y eruditos conocían la palabra, y conocían la palabra, que todos estaban encerrados bajo pecado, que todos estaban en pecado, era una vergüenza si uno tiraba la piedra. era una vergüenza si uno tiraba Iba la a quedar piedra. como ignorante. Iba a quedar como ignorante. Pero ¿cómo se fueron acusados por su conciencia? Porque Claro. también literalmente estaban en pecado. Claro. Diga, parece que hasta ellos se acostaron Parece que hasta ellos se acostaron con la que querían apedrear. con la que querían Diga, apedrear. a algunos les convenía que muera. No le convenía No, que a muera. algunos les convenía A que- algunos le convenía que muera. Para que no lo Para que dechaven. no lo dechaven. Bueno, ¿qué dice Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8? ¿Por qué? Porque en el versículo 11 de Romanos 3 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, esto es peligroso. Porque esta palabra se cumplió y según Dios se va a volver a cumplir. En Mateo 24 dice que en los últimos tiempos se va a enfriar el cristianismo, se va a enfriar todo y van a empezar a apostatar. Y en la parábola de Mateo 25 dice que, uno dice, ¿quién se durmió? Dice, a las 5 insensatas. No, ahí dice que se durmieron, se cabecearon, las 10 se durmieron. ¿Cuál era la diferencia? Diga, Que uno tenía el 5 aceite tenían aceite y la- 5 no. Y ahí se cumplía el Salmo 4.8. Para mí acostaré ese mismo dormiré porque tenemos el aceite. Amén. Bien, ahora, ¿qué dice el versículo 7 y 8 de Santiago 4, que siempre pongo yo como un llamador para la congregación? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí nomás, punto, hay un punto ahí. Ujú. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y acá que dice, no hay quien busque a Dios. Diga conmigo, hermano, hermana, Hermano, hermana, busca a Dios, busca a Dios, acércate al Señor. acércate al Señor.
Porque estamos leyendo, porque estamos leyendo, no hay para mí bien no hay para mí bien fuera de ti. de ti, Señor. Señor, amén. Entonces, si no hay bien, ¿qué hay? Mal. Ahí está el tema, ¿no? Pero si estamos con el Señor y nos viene un mal, ¿por qué ese mal no nos termina de destruir? Porque hacemos la oración del Padre Nuestro, que muchos no la quieren hacer, Mateo 6, del 9 al 13 y Lucas 11, del 1 al 7, ¿qué dice ahí la oración? Líbranos de todo mal. De todo mal. ¿A quién? Al Padre le pedimos. Ujú. ¿Verdad? Sí. Entonces, queridos hermanos, también es un mandamiento ese. Es un mandamiento, porque todo es mandamiento. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo para que huya de nosotros. ¿De qué forma huye cuando nos acercamos a Dios? Porque Romanos 8:31 dice, si el Padre está con nosotros, ¿Quién contra ¿quién nosotros? contra nosotros, queridos hermanos? Amén. Para terminar, queridos hermanos, ya luego vamos a estar preparándonos para orar. El Señor, como un prefinal, me da el Salmo 73. Si le leo, hermana, primero y luego Sí. ya vamos a orar. En el Salmo capítulo 73, de versículo 27 al 28, empieza diciendo el versículo 27, usted le leo el 28 y dice, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, dice el versículo 27. Es peligroso, ¿no? Ahora el versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, ahí está el tema, ¿ve? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Qué palabra, no? Diga, stop, Stop. pero no es stop, No es stop. es T-B, de T-O-B corta. Es, Stop. O sea, stop es lo bueno. El acercarme a Dios es el bien. Ahora, ¿por qué es el bien acercarme a Dios? Porque no hay para mí bien fuera de Dios. Fuera del Señor todo está mal. Es más, creemos estar bien, tenemos... Dicen, no, por gente que le va re bien. Ese es el bien mentiroso, diga. Ese es el bien mentiroso. Ese es el bien Ese es el bien del árbol del árbol de Génesis 2:9. de Génesis 2, El 9. Señor dijo, cuidado ahí, Que el Señor dijo, cuidado ahí. porque parece bien. Porque parece Su bien, destino final es el mal. su destino final es el mal. ¿Me entienden, queridos hermanos? Esto es muy delicado lo que estoy hablando. Espiritualmente el Señor nos está haciendo hablar para que tomemos conciencia. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pero dice, es puesto, acá voy a poner, no está así, pero yo pongo, en este tiempo, el cristiano, es puesto en Yeshua el Señor, en Jesús, mi esperanza, para contar todas sus obras. ¿Y cómo había hecho Génesis 1:31? Terminó la obra y ¿cómo la hizo? Bien. Bien, todo era bueno. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro destino final es el bien. Es el bien. Vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Volvemos a su imagen y semejanza. Volvemos a su imagen y semejanza. Buenos, Buenos, bien, bien, perfectos. perfectos. Bueno, solamente puede ser el Señor, ¿verdad? Amén. Eso lo hizo el Señor en la muerte. La muerte de la cruz del Señor es perfecta. Para darnos luego nosotros la vida eterna y lo perfecto. Vamos a orar, queridos hermanos. Gracias, Padre Celestial, por la palabra que estamos compartiendo. Con este título, el bien para mi vida, el bien para tu vida, querido hermano, hermano. Para todos los que nos acercamos a nuestro Señor y Salvador. La palabra del Señor hoy nos dijo en el Salmo 16:2, oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y cuando uno lee la palabra, el texto que todos están esperando es Juan capítulo 15, en donde en el versículo 5 al 7 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, con él encontramos el bien y todo su significado y su beneficio para nosotros. En el versículo 6 nos dice la consecuencia de lo malo. Dice que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se va a secar. Y lo van a recoger y luego lo van a echar en el fuego. Qué triste ser echado al fuego. Uno decide. Dios solamente te llama. Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Es educado, el Señor te busca. Pero está buscando lo perdido, lo que fue contaminado. Nos busca de toda forma el Señor. Pero también hemos aprendido que dice acérquense a Dios para que Él se acerque a vosotros. También tenemos que poner de nuestra parte. ¿Y cuál va a ser el beneficio que vamos a recibir? Es para declarar un amén después que termine de leer el versículo 7, porque dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes van a pedir todo lo que quieran
y le será hecho. Amén. Yo me he acercado a ti, Señor, y yo en esta hora pido por todos los que están escuchando, por los que están recibiendo este bien. Ayúdalos a vencer, Señor, ayúdalos a mantenerse. Que no estén tan afanosos por las cosas materiales. Que aprendan más de ti, porque Mateo 6:33 dice que buscando el reino de Dios y sus justicias van a llegar por añadidura muchas cosas. Claro que nos tenemos que esforzar, claro que tenemos que ser valientes, claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que activarnos, claro que tenemos que estar sujetos a la vid para dar frutos, que son esos frutos del Espíritu Santo que menciona Gálatas 5. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que concentrarnos en el bien de Dios y hacer el bien de Dios a los demás, sin mirar a quién, mayormente a tus enemigos, porque ahí está la prueba más fuerte. Hacer el bien, no pagar mal por mal. Confiar también en nuestro Señor y Salvador, sabiendo que si nosotros confiamos, el resultado final es que Él va a hacer. Tenemos que encomendar al Señor absolutamente todas las cosas. Tu vida, tu familia, tu finanza, tu ministerio de trabajo. Cuando uno lee el Salmo, capítulo exactamente 37, y vemos que la palabra del Señor dice en el versículo 5 en adelante: encomienda a nuestro Señor y Salvador tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Él va a hacer el bien para tu vida. En el versículo 6 dice que te va a prosperar en su camino. Él nos guarda. Y al mismo tiempo nosotros tenemos que guardar silencio estando ante el Señor y confiar en Él, esperar en Él. Y es increíble lo que dice el versículo 7 del Salmo 37, porque dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. No te concentres en lo que dice que parece que le va bien sin estar con el Señor. No, eso termina mal. Le puedo dar nombre de muchos ejemplos, pero ya ustedes ya lo vieron. Como dijo Pablo, para nosotros todo termina bien. Es más, te invito a que cuando termine esta oración leas Apocalipsis 22, y la historia de todos los cristianos ahí termina bien. Veremos su rostro, dice ahí, y su luz los iluminará por los siglos de los siglos. Seremos nuevas criaturas. Seremos como en el principio, porque Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo era bueno, era bien lo que Él había hecho. Y ya el Señor vino a morir en la cruz y nos marcó el camino. Por eso no es casualidad si estás escuchando por primera vez este mensaje, es porque el Señor ya te buscó. Y vos también le buscaste. ¿Qué tenés que hacer? Formar parte del reino. Basado en Romanos capítulo 10, quiero que digas conmigo esta oración. Padre Celestial, en este día me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador en mi vida, en mi corazón, en cuerpo, alma y espíritu, a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús, el Salvador. Mi vida pongo en tus manos y declaro el bien para mi vida y mi descendencia. Amén. Que así sea, en el nombre poderoso de nuestro Señor Salvador. Bendigo a cada uno de los oyentes. Si hay alguien con problemas de salud, declaro el bien para tu salud. Ponte la mano en el lugar que sienta que hay un mal. Ponte la mano ahí. Padre, que sea tu mano tocando por fe, y que todo lo malo en esta hora quede expulsado del cuerpo de tus hijos que por fe están orando. Pon tu pensamiento en tus finanzas. Padre, toca, pon tu mano en la finanza de aquellas personas que para bien quieren estar bien, porque tú tienes pensamiento de bien para nuestras vidas. Si hay problemas familiares y peleas entre matrimonio, entre hijos, pon tu mano poderosa. Declara el bien para tu familia, para tu matrimonio, para tu vida, para tu ministerio, para esta Argentina en la cual estamos viviendo. Te damos gracias, bendecimos a los gobernantes, Señor. Declaramos que la Argentina va a estar mejor a pesar de lo que esté pasando en el mundo. Sabemos que bíblicamente van a pasar cosas peores, pero eso no significa que Dios no nos guarde. Eso no significa que Dios no nos dé el bien. Declaramos el bien
porque Él nos guarda en este mundo, dice la palabra en Juan 17. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua hemos predicado y hemos anunciado a Ruach HaKodesh, a tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el bien. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. En toda la Argentina son las 11:48 minutos, en la mesa de trabajo nuestra querida Gaby, bendecida querida Gaby. Bueno, de parte de mi esposa Milena, me deja saludos para todos, Isaías Ferreira y toda la familia de la fe. Este programa ha sido patrocinado nuevamente por Distribuidora de Agua de la Nieve, nuestro querido Ricardo. Muchas bendiciones, querido Ricardo, que viene patrocinando continuamente. Le agradecemos. El Señor tiene el bien para su vida y Él, de lo bien que le da el Señor, Él comparte para la obra, para que se siga sembrando la palabra de nuestro Señor y Salvador. Le agradecemos profundamente a todos ustedes. Quédate en la sintonía de la radio, porque nosotros vamos a estar leyendo algunos mensajes de texto. Nos quedamos unos minutitos más. Esta enseñanza luego la vas a encontrar en nuestro canal de YouTube, Clases Bíblicas Ferreira Oficial. Ustedes lo van a buscar y ahí la van a encontrar a esta enseñanza. También en la radio están poniendo las enseñanzas, que era 94 puntos, todo, no solo la mía, ahí la ponen de todos los hermanos que predican la palabra. Así que de ya les bendecimos con la paz del Señor, como dice 3 de Juan 2, bendecido en todas las cosas, que tengan buena salud, que prospere su alma en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.